Buenos días, hermanos, bienvenidos al culto dominical, hoy 7 de febrero del 2021. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder seguir congregándonos de forma virtual en este día. Que el Señor sea bendiciéndonos a todos, a todas nuestras familias, hermanos, a todos los que nos ven por la página de YouTube, también que no han venido a la iglesia, que no los conocemos, pero igual nuestra oración y todo nuestro amor también para todos ustedes. Mis hermanos, entonces vamos a iniciar con una palabra de oración. Oremos. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones que durante esta semana, Señor, hemos recibido, Padre. Te damos la honra y la gloria por todo. Y te damos las gracias también por la oportunidad que nos das de poder seguir compartiendo como hermanos, Señor, como ese cuerpo de Cristo, Señor, que la cabeza eres tú, y seguimos conectados con tu palabra, Señor, en oración, en súplica. Te pedimos, Señor, que nos bendigas durante este tiempo, Señor. Vamos a entonar cantos para adorar tu santo nombre, la meditación de la palabra, la escuela bíblica dominical con nuestro hermano Alex Gaviria, y la meditación de la palabra con nuestro hermano Luis Carlos, Señor, que seas también dándole sabiduría. Y, Señor, que abras nuestra mente y nuestro entendimiento para comprender lo que hemos de aprender el día de hoy. Te damos las gracias, Padre Celestial. Bendice a todas nuestras familias, a todos nuestros hijos, los ponemos en tus manos. Que seas bendiciéndolos por los hermanos que están pasando por situaciones de salud difíciles, por la hermana Leticia, Señor, que ya salió de la clínica, está en ese proceso de recuperación, Señor, que tú seas fortaleciéndola cada día. Y te damos las gracias también por los otros hermanos, Señor, que han estado pasando por situaciones difíciles, también por nuestros hermanos que están esperando una oportunidad de trabajo, Padre Celestial, que si resulta algo, Señor, se los ponga en el camino para que ellos puedan empezar sus trabajos, Padre Celestial. Señor, lo que aparezca, lo que sea, Padre Celestial, y que nosotros aprendamos a entender que si algo resulta, listo, por ahí voy a empezar. Entonces, Señor, que seas tú ayudándoles, Padre Celestial. Señor, en tus manos encomendamos pues este tiempo, Padre Celestial, que seas bendiciéndonos a todos, a nuestros hermanos en Cristo, y te damos las gracias. Pedimos tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, les invito a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 50. Salmo 50, y vamos a leer todo el capítulo, que son 23 versículos, del 1 al 23. Entonces vamos a iniciar, hermanos, con la lectura de la palabra de Dios. Y titula, Dios juzgará al mundo. Dice así la palabra de Dios. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escuche, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados.
Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veáis al ladrón, tú correrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua compañía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación. Que el Señor añada bendición a la palabra leída. Seguidamente, hermanos, les invito a que entonemos 2 cantos para adorar a nuestro Dios. Alabanzas de
gracias a Dios por esta música tan hermosa que nos permite entonar y disfrutar. Bueno, hermanos, seguidamente les invito, hermanos, a que escuchemos la enseñanza que trae hoy en la Escuela Bíblica Dominical nuestro hermano Alex Gaviria. Entonces, estemos muy atentos, hermanos. Si tienen libretica de notas, tomemos nota, porque esto es importante. Estamos estudiando en el libro de Isaías. Mis hermanos, el Señor les bendiga en este hermoso domingo, en esta mañana, aquí nuevamente de esta forma virtual, pero les comento, mis hermanos, que de esta forma también aprendemos, de esta forma también alabamos y exaltamos el nombre de nuestro Señor y Dios. Para esta mañana, mis hermanos de Escuela Dominical, comenzamos con la unidad número 2 y el título central es Dios de paz y justicia. Y vamos a estar mirando en estas próximas semanas Isaías capítulo 43, los versículos del 1 al 7. Y tenemos nuestro título principal, que es Dios es Señor. El título de la unidad es Dios de paz y justicia. Y el título para nuestro estudio de hoy es Dios es Señor. Mis hermanos, los invito entonces para que abramos nuestras Biblias y busquemos el libro del profeta Isaías en el capítulo 43. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7. Isaías capítulo 43 y los versículos del 1 al 7. Y voy a leer la palabra del Señor. Jehová es el único redentor. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y el versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Que el Señor añada bendición a su palabra leída, mis hermanos. Y para este capítulo tenemos una verdad central, mis hermanos. Y la verdad central es, Dios es creador, salvador y señor de la historia. Vamos a recordar esta verdad central para este estudio, mis hermanos. Dios es creador, salvador y señor de la historia. Y como siempre, tenemos una introducción, mis hermanos, que a continuación vamos a estar mirando. La introducción es, el mensaje de Isaías en este estudio es de consuelo. El pueblo de Dios, por causa de su apostasía espiritual, caería en el cautiverio bajo el dominio babilónico. Esto habría de suceder más de 100 años después de la profecía de Isaías. Los juicios de Dios no pueden detenerse, de modo que el cautiverio vendría irremisiblemente. Pero el Señor tiene preparada ayuda
para el remanente suyo, los que se vuelvan a Él en arrepentimiento y clamor personal. Bueno, mis hermanos, como vimos en en estudios pasados, el pueblo de Israel venía en una situación muy triste y era que todos, o bueno, casi todos los del pueblo de Israel, los de Judá para ser más exactos, venían en una decadencia espiritual. Estaban buscando ayudas de otros pueblos, pueblos paganos, a los que el Señor, si recordamos, les había prohibido buscar de esas naciones. El Señor no les había dado el permiso, de decirlo así, de irse para donde estas naciones, juntarse con ellos, formar alianzas con ellos, que fue lo que vimos hace 8 días y hace 15 días. Entonces, ya eh, es un periodo nuevo para los israelitas, pero de igual forma, ellos vienen, como les dije ahorita, en una decadencia espiritual. Pero para esta ocasión, el Señor trae un mensaje a través del profeta Isaías, ya no de, ya no de juzgarlos, sino de que se arrepientan, y es un mensaje de consuelo para ellos. El pueblo, al estar en la cautividad, se preguntaría dónde estaba Dios, que ahora los había olvidado por completo. El mensaje a los que estarían en el cautiverio, pero pensando en su Dios, es que Dios nunca los había olvidado. Entonces, es esta profecía la hizo el profeta Isaías, y a los 100 años iba a acontecer todo esto. El pueblo de Israel iba a ser cautivo en Babilonia. Los iban a coger, los iban a apresar y se los iban a llevar a todos, los iban a sacar de su pueblo y se los iban a llevar para un pueblo extraño. ¿En dónde? En Babilonia. Pero el Señor, a ese remanente que siempre estuvo fiel, que siempre estuvo pensando en su Dios, en su Señor, que no le dio la espalda, que no adoraron a otros dioses, el Señor les manda un mensaje de consuelo a, a través del profeta Isaías. Entonces el Señor les estaba diciendo que no importaba que estuvieran allí en cautiverio, el Señor iba a estar con ellos. A ellos les parecería que la historia se habría desenvuelto de tal manera que estaría fuera del control de Dios. Pero era así. El mensaje por medio del profeta Isaías declara un enfático no, no es así. El Señor no los ha olvidado. Dios tiene el control en sus manos y sigue llevando a su creación al cumplimiento de su propósito. Esto, mis hermanos, nos dice también a nosotros muy claramente, aunque pasemos por angustias, aunque estemos en valle de sombra de muerte, por decirlo así, angustiados, tristes, pasando por dificultades extremas quizás, este mensaje nos da la certeza de que el Señor está con nosotros, mis hermanos, y que su propósito claramente se va a cumplir en nuestras vidas. Mis hermanos, el texto bíblico clave para, para este estudio
y es un texto para memorizar y aplicar en nuestra vida. Está en Isaías capítulo 45, Isaías capítulo 45 y el versículo 22. Isaías 45, versículo 22. Recordemos, este será el versículo para memorizar y es un versículo clave para recordar y para enfatizar y para que nos sirva para nuestras vidas. Y dice así Isaías 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Recordemos que en el estudio pasado el versículo clave también era muy similar. Decía que estemos ¿qué? Quietos, porque el Señor es nuestro ayudador. Y este versículo dice, mirad a mí. Nuestra mirada debe estar puesta en allí, en el cielo. Mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de qué? De la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay nadie más fuera del Señor. No hay nadie más quien salve. No hay nadie más fuera de Él. En este momento los invito para que pensemos, hermanos, en las siguientes palabras. Son unas palabras de ánimo y de consuelo que quizás las personas, los amigos, familiares, nuestros padres, nuestros hermanos quizás nos pueden decir. Ánimo, Dios está contigo. No te sientas triste, mañana será otro día. Mantén la calma, respira, ora, Dios está en control. En este momento de dolor, Dios está contigo. Vamos a pensar un instante, mis hermanos, en el cautiverio del pueblo de Dios. Vamos a pensar en el momento en que los babilónicos se los llevaron cautivos para la ciudad de Babilonia. ¿Y qué estarían pensando ellos mientras iban caminando, sabiendo que iban a ser esclavos de un pueblo que tenía otras costumbres, otros dioses, pensando que iban a dejar su tierra y se iban a ir para una tierra extraña, donde los iban quizás a maltratar, iban a ser esclavizados, como les dije? ¿Cuál sería el pensamiento de estos israelitas, del pueblo de Dios? Estarían tristes, estarían pensando, estamos solos, Dios nos ha dejado, el mundo nos ha dado la espalda, estamos en graves problemas, ¿cierto? Las palabras de ánimo que les mencioné ahorita, que las voy a decir de nuevo. Ánimo, Dios está contigo. No te sientas triste, mañana será otro día. Mantén la calma, respira, ora. Dios está en control. En este momento de dolor, Dios está contigo. Sería que alguien les iba a decir estas palabras a los israelitas, a los judíos. Yo creo que no, mis hermanos. Yo creo que no. Vamos a mirar un poco más acerca del texto bíblico de Isaías. Y tenemos un subtítulo que dice la redención como base de la esperanza. Y vamos a estar mirando los versículos
43, perdón, Isaías 43, y hoy vamos a estar mirando los versículos 1 y 2. La próxima semana vamos a estar mirando los próximos versículos. El versículo 1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Antes de no temas, el mensaje de Dios empieza con una identificación personal. Eh, no es una presentación, sino un recordatorio. Vamos a volver a leer el versículo y vamos a concentrarnos en él. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Ahí hay dos nombres, Jacob e Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Entonces, esto no es una presentación, sino un recordatorio. El Señor les estaba recordando a los israelitas que Él era su Dios, que Él era su creador y que era su formador, que Él era quien los había creado. Es importante esto y es muy bonito porque eso mismo nos dice el Señor en esta mañana. Recuerden, yo soy su creador, yo soy su formador. Él nos está recordando algo, Él no se nos está presentando, sino que nos está recordando enfáticamente eso. Soy tu creador y soy tu formador. Entonces, sino un recordatorio de lo que Él, nuestro Dios, claro, ha hecho por el pueblo de Israel, el que te creó. Es como decir, tú no existías y yo te creé. Qué profundas palabras, mis hermanos, qué profundas. Nosotros no existíamos. En mi caso, hace 45 años yo no existía. ¿Y qué pasó? El Señor me creó, el Señor me formó, Él me vio crecer en el vientre de mi madre. Yo nací, fui niño, fui joven, fui adulto y aquí estoy. Y lo mismo les quiere decir el Señor a cada uno de ustedes. El Señor está en control de todo. Él no los ha dejado, así como no dejó al pueblo de Israel. El Señor tiene el control de sus vidas. Voy a volver a leer. Es como decir, tú no existías y yo te creé. Mi intervención, no serías pueblo el que te formó. Parece alusión a una obra de afinación o acabado, en una obra en bruto. Jacob, puntos suspensivos. Israel, puntos suspensivos. Los dos nombres del mismo patriarca aluden primero a la personalidad torcida y tramposa antes de su experiencia con Dios. Vamos a recordar algo. Recordemos al patriarca Jacob. Ese fue el primer nombre de él. Antes de que el Señor le diera su segundo nombre, que es Israel, cuando se llamaba Jacob, la personalidad de él como era, una personalidad como torcida, tramposa, ¿cierto? Entonces, esto hace referencia a ese Israel pasado, ¿cierto? Cuando eran malos, cuando adoraban ídolos, ¿cierto? Y luego hace referencia sin nombrarlos, por eso dice
que aluden primero a la personalidad torcida y tramposa antes de su experiencia con Dios. Eh, y luego, y luego al príncipe de Dios, cuando el Señor lo llamó Israel, después de que Dios le cambió su nombre y, por supuesto, su carácter, ¿cierto? Entonces, es importante que recordemos esto. Nosotros también tuvimos un pasado, mis hermanos. Había un antes y hay un después, ¿cierto? Entonces es importante que recordemos ese antes cuando vivíamos sin Dios, cuando vivíamos sin ley, cuando vivíamos sin un Señor, pero recordemos que en este momento el Señor Jesucristo ha transformado nuestras vidas. El Señor ha transformado nuestro carácter, ha transformado nuestros corazones. No temas, puntos suspensivos. No hay razón por qué. Yo te he redimido. Es decir, pagué el precio por tu libertad. El Señor le dice a su pueblo allá en cautiverio: Israel, mis hijos, no teman. ¿Por qué? Porque yo pagué el precio. Y es lo mismo que en este momento nuestro Señor Jesucristo nos dicen en esas hermosas palabras: no teman porque yo estoy con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Eh, te he llamado por tu nombre, o sea, nadie te conoce mejor que yo. Eres propiedad mía. La existencia de Israel es tan notable que solo puede con las palabras usadas en la creación original. Israel es un pueblo distintivo, una teocracia, y estas palabras de consuelo revelan por qué no puede ser destruido. Recordemos que Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido por Dios. Es un pueblo especial, como dice la canción, es un pueblo especial, linaje escogido, nación santa. Y por eso el Señor tiene misericordia de su pueblo. Pero también recordemos, mis hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo nosotros fuimos adoptados y somos hijos y coherederos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, el versículo 2 dice de la siguiente manera: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Entonces, ahí hay algo importantísimo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahí hay dos cosas importantísimas. Uno, hay agua, y dos, hay fuego. Usted se puede ahogar en un río o en un mar o en un lago, ¿cierto? Y si pasamos por fuego, nos vamos a quemar. Y yo digo que la peor muerte es uno morir quemado, mis hermanos. El pueblo tendrá que pasar por pruebas difíciles, como nosotros también tenemos que pasar por pruebas muy difíciles, mis hermanos. Ciertamente, la profecía las menciona, pero parecen una alusión a los peligros pasados por el pueblo cuando Dios los sacó de la esclavitud en Egipto. De ser tal la alusión, el pueblo estaría recibiendo aliento con el recuerdo de las obras que el Señor había hecho para formarlos como pueblo.
El Señor quería que el pueblo de Israel en ese cautiverio recordara cuando Él los sacó de Egipto, cuando los metió al desierto, a ese enorme desierto, mis hermanos, y cuando estuvieron allí, ¿por cuántos años? Por 40 años, pero nunca, nunca les faltó nada. El Señor siempre anduvo con su pueblo día y noche. Eh, el pueblo estaría recibiendo aliento con el recuerdo de las obras que el Señor había hecho para formarlos como pueblo. La alusión al fuego es inspiradora para nosotros porque sabemos ahora que esa fue la experiencia de los tres amigos del libro del profeta Daniel. Si recuerdan, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos no doblaron rodilla ante una estatua que el rey mandó hacer, ellos no quisieron doblar rodilla ante esta estatua y por consiguiente fueron echados a un horno de fuego. Ya todos sabemos esa hermosa historia y también sabemos cuál fue el final de esta historia. Pero el Señor quería hacerles recordar al pueblo esto, que Él iba a estar con ellos, no importaba si pasaban por aguas turbulentas o que no importaba si pasaban por fuego, el Señor estaría con ellos, mis hermanos. Y también de esa misma forma va a estar con nosotros. En Babilonia, ellos se negaron a adorar la estatua del rey y habiendo sido arrojados al horno de fuego, salieron de allí sin ningún daño. Y esta historia la encontramos en Daniel capítulo 3. La promesa a Judá, la que le infunde valor es: yo estaré contigo. Y ese yo estaré contigo, no solamente, mis hermanos, es para el pueblo de Israel. Ese yo estaré contigo es para cada uno de nosotros. No importa la situación por la que estemos pasando, mis hermanos. Ese yo estaré contigo es vigente para este año 2021, para nosotros, para cada uno de ustedes, mis hermanos. Es la misma promesa que nosotros tenemos en la actualidad. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y es una promesa. Y recuerden que el Señor no es hombre para incumplir las promesas. Mateo 28:20 dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, por hoy vamos a dejar con estos dos versículos. Los invito para que recordemos nuestro título de la unidad: Dios de paz y justicia. Y el título para la lección de hoy: Dios es Señor. Y por último vamos a recordar nuestra verdad central. Dios es: 1, creador; 2, salvador; y 3, Señor de la historia. Dios es creador, salvador y Señor de la historia. Mis hermanos, vamos a terminar esta escuela dominical orando a nuestro Señor. Al comienzo no lo hice, pero vamos a terminar este servicio, esta escuela dominical, colocando el resto del servicio de adoración y la predicación de la palabra del Señor a cargo de nuestro hermano Luis Carlos Sánchez. Coloquemos todo esto en las manos del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial,
honra, gloria, poder y alabanza sean para ti, Señor. Señor, gracias por ese recordatorio, Señor, que nos haces, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, y tú mismo dices en tu palabra que tú no eres hombre para incumplir promesas. Tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres creador y tú eres Señor de la historia. Gracias por este momento, por este estudio, Señor. Gracias por mis hermanos que están allí en casa, Señor. De esta forma virtual, Padre Celestial. Gracias por mis hermanos, por todo este culto, Señor. Rogamos tu asistencia, Padre Celestial, para el resto de este culto, para nuestras vidas. Rogamos tu asistencia, Señor, para el resto de este domingo y colocamos en tus manos el resto de toda esta semana, Señor. Quédate pues con nosotros, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, un resto de día muy bonito, lleno de todas las cosas hermosas que nuestro Señor Jesucristo trae para nosotros y el Señor los bendiga. Les invito, hermanos, entonces a entonar otros 2 cantos para alabanza, honra y gloria de nuestro Dios. Las actividades para esta semana son las siguientes. El día miércoles
A las 4 de la tarde tenemos el discipulado en la casa de nuestra hermana Amparo Álvarez, para que estemos orando por este grupo familiar y las personas que están cercanas a ellas, para que el Señor sea tocando estos corazones, que el Señor sea bendiciéndolos también. El próximo miércoles tenemos culto de oración y estudio bíblico. Por el momento va a ser virtual, porque no creo que todavía para el miércoles ya hayan entregado, entonces posiblemente va a ser virtual. Y obviamente tendremos un tiempo también de meditación en la palabra de Dios, tenemos el tiempo de oración, para que estén atentos, hermanos. El día jueves a las 10 de la mañana, entonces Diana y Luisca están en la corporación Renacerá, llevando el mensaje de la palabra de Dios, cantando también con estos muchachos. La gran mayoría son gente muy joven, entonces también para que estemos orando por ellos, para que ellos puedan superar sus adicciones, ¿cierto? Obviamente recibiendo a Cristo en el corazón, porque es la única forma. Sin Cristo realmente nosotros no tenemos nada, es muy difícil, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, importante, hermanos, que tengamos en oración a este grupo. También el próximo sábado, tenemos el Club de Valores con los niños, y por el momento sigue siendo virtual, también para que estemos orando por todos estos jovencitos, que entiendan la importancia también de poder escuchar la voz de Dios, de acercarse personalmente a Él. Son familias que hay mucha disfuncionalidad, entonces también para que estemos orando también por los padres de todos estos niños. El próximo domingo, bueno, esperamos que el próximo domingo tenemos el culto dominical, tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios, también la escuela bíblica dominical, y lo que esperamos es que el próximo domingo nos podamos congregar todos a las 10 de la mañana. Si de pronto hay algún cambio, hermanos, estaremos notificando por el WhatsApp de la iglesia, entonces para que estemos pendientes, pero por el momento estamos confiando en el Señor que el próximo domingo vamos a estar nuevamente en la iglesia. Y recordar la canasta de amor, ¿cierto? El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25, también porque estemos orando, hermanos, para que el próximo domingo podamos llevar la ayudita a la iglesia, si nos podemos congregar. Y recordarles también, hermanos, los motivos de oración, ¿cierto? Generalmente cuando tenemos la actividad del miércoles, yo le pregunto a Luis Carlos si han enviado algún motivo de oración, y no sé por qué no lo han hecho, hermanos, porque tenemos el WhatsApp disponible para que ustedes envíen. No sé si es que les da pena hablar, pero nosotros estamos dispuestos, hermanos, a escuchar sus peticiones, a leerlas, y luego el día miércoles poderlas mostrar. Es más, si lo pueden hacer, yo normalmente hago la grabación para el miércoles el día lunes. Si ustedes lo pueden hacer, enviar antes, yo puedo pegar esos motivos de oración en la pantalla para que todos los hermanos también lo puedan ver. Entonces, esperamos, hermanos, que ustedes nos envíen sus motivos de oración. Bueno, hermanos, después de estos anuncios, entonces les invito a que entonemos otros 2 cantos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios.
hermanos, ahora a continuación vamos a escuchar a nuestro hermano Luis Carlos para tener el tiempo de meditación en la palabra de Dios. Estemos muy atentos a lo que el hermano Luis Carlos nos está explicando, porque todas estas enseñanzas el Señor las ha mostrado para nuestro bien, para que nosotros crezcamos en su palabra. Hola mis queridos hermanos y amigos, muy buenos días, que el Señor los bendiga. Es una verdadera bendición y un gusto poder tener este espacio hoy día domingo de predicación, de meditación de la santa y divina palabra. Y les doy a todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a este tiempo de predicación de la Iglesia Cristo Vive de Copacabana. Los voy a invitar a que vamos a buscar en el Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo número 6 y vamos a leer los versículos del 60 al 71. Recuerden, Juan capítulo 6, versículo del 60 al 71. Y dice así la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Les voy a invitar a que oremos, mis hermanos y amigos, para colocar bajo el cuidado y la dirección de nuestro Señor este tiempo de predicación. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias Señor, gracias te damos porque vemos tu cuidado, tu amor, tu misericordia en todas y cada una de las situaciones y de nuestro diario vivir, Señor. En este momento queremos poner bajo tu cuidado, tu dirección y la guía de tu Espíritu Santo este tiempo de predicación de tu santa y divina palabra. Que seas tú, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir siempre, siempre lo que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Bendice pues este tiempo de predicación, Señor, y a cada uno de mis hermanos, ayúdanos, guíales, para que siempre estemos atentos a lo que tú nos mandas, Señor. Después nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Y la predicación el día de hoy, mis hermanos, en esta mañana de domingo, tiene por título Palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Ese es también el título que tiene en la Reina Valera. Palabras de vida eterna. Y nuestro Señor Jesucristo estaba en ese momento rodeado de judíos, ¿sí? Y de gran parte de sus discípulos. O sea, el Señor estaba en un tiempo de enseñanza, de doctrina, compartiendo con un grupo de personas, ¿sí? Heterogéneo el grupo porque habían judíos y ya habían personas que venían caminando con el Señor Jesucristo y eran sus discípulos. Dentro de ese grupo estaban también los 12 apóstoles. Y el Señor les decía que Él
es el pan de vida eterna, ¿sí? El pan de vida. Y que los que se alimentan de él tendrán vida eterna. Eso era parte de lo que él les estaba enseñando y de la doctrina, ¿sí?, que el Señor estaba impartiendo, ¿sí? Más unas palabras de esperanza y de consolación tan grandes como esas, realmente las personas que estaban ahí, muchas de las personas no las tomaron como tal, sino que para ellos fue más una ofensa. Y esto fue y ofendió a muchos de ellos. ¿Por qué razón? Por el orgullo que existía en muchos de ellos, ¿sí? Y eso tuvo un efecto. O sea, la enseñanza de las palabras de vida eterna, de la doctrina del Señor Jesucristo, tuvo un efecto. Y es lo que la porción de la palabra, mis hermanos, nos permite ver en esta mañana. Y esta porción es maravillosa y hay gran cantidad de cosas que están acá, más aún porque estas palabras, mis hermanos, son dadas por nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a meditar en 3 aspectos. Estas palabras dadas por el Señor Jesucristo entonces son, primero, para el que cree. Las palabras de Dios de vida eterna son para el que cree, para el que realmente las cree. Segundo, son para el que le sigue, para el que la sigue, o sea, para el que sigue al Señor Jesucristo, para ese son las palabras. Alguien de repente puede decir que cree, mas no está siguiendo. Entonces no hay una verdadera convicción, ¿sí? No hay una conversión. Hay que creer, pero hay que seguir al Señor Jesucristo, hay que seguirlo, recibirlo y obedecerle como Señor y Salvador. Pero se requiere entonces que esas palabras de vida sean para el que le sigue. Y hay un tercer aspecto que nos permite tener en consideración hoy las Escrituras, y es que estas palabras son dadas por la voluntad de Dios. Son dadas por la voluntad de Dios, mis hermanos. Entonces, en primera instancia tenemos que estas palabras son para el que cree. Y miren lo que nos dicen los versículos 60 al 65. Miren lo que nos dice tan importante. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? O sea, muchas de esas personas que estaban rodeadas, y hace mención de los discípulos, o sea, de las personas que ya estaban caminando de una u otra manera con el Señor Jesucristo, y dijeron: dura, o sea, dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Esas palabras tanto para judíos como para discípulos, y dice el Señor que se ofendieron, porque en el versículo 21 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Miren, hermanos, que se está refiriendo el Señor a sus discípulos, o sea, a personas que de una u otra manera ya habían caminado con Él, ya lo habían escuchado, ya tenían una relación, tenían ya una información dada por el Señor Jesucristo, pero en cada enseñanza el Señor les decía algo más, y ellos tenían realmente que recibir eso y volverlo una realidad en su vida. Pero ellos no, antes de que fueran unas palabras de consuelo y de agrado, muchos de ellos se ofendieron. Por eso el Señor dice: esto os ofende. Muchos se ofendieron y dijeron: ¿quién va a aceptar esto? ¿Quién va a aceptar que usted es el pan de vida y que las palabras suyas son vida eterna, y que los que se alimentan de sus palabras, los que se alimentan de usted, Jesús, van a tener vida eterna? Para muchos de ellos eso no les iba. Y es así mismo, mis hermanos, es como la voluntad y los mandatos de Dios no siempre van a ser bien recibidos por las personas, no lo van a hacer. Son palabras de vida eterna las que tenemos a través de las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero muchas personas están más preocupados es por su vida terrenal. Y las palabras y esas promesas y todo eso que atañe a la vida eterna, a la vida celestial de los hombres, muchas personas están más aferrados es a su condición terrenal, así a sabiendas de que es una condición pasajera, de que no es eterna.
pero se quieren afianzar y de hecho hay mayor fortaleza. Entonces las personas que dicen yo estoy tranquilo y confiado, es en lo que tengo, entonces van a colocar su confianza y van a vivir su vida conforme a lo que realmente les va a permitir darles confianza aquí en la tierra, en su vida terrenal, a sabiendas de que hay una vida eterna, pero de repente ni les interesa. O muchas veces se van a ver confrontados a través de lo que nos dice la palabra de Dios, y la persona va a decir, no, es que yo no estoy dispuesto a renunciar a muchas cosas que yo ya estoy haciendo, ¿sí? Porque sí o sí la palabra de Dios nos va a mandar a hacer cambios. Unos tendrán que hacer cambios más grandes, otros posiblemente cambios más pequeños, pero de una u otra manera hay que redireccionar la vida de la persona a partir del momento en que el Señor Jesucristo llega a su vida, a su corazón, a su mente, porque la palabra de Dios le va a ir mostrando un camino que definitivamente en muchas cosas va a ser contrario a lo que la persona esté haciendo o a lo que la persona quiera hacer. Por eso la palabra de Dios para muchas personas, mis hermanos y amigos, va a ser deliciosa, como la miel, dulce como la miel, pero para otras personas va a ser amarga, porque le va a mostrar muchas cosas, lo va a confrontar con aquello que está haciendo que no agrada a Dios y que de repente puede estar muy aferrado a eso. Cuando el Señor estaba hablando esto, había una cantidad de judíos y de los mismos discípulos que posiblemente estaban andando con el Señor, pero realmente no estaban con Él. Por eso esa primera condición es para el que cree, porque si no cree, pues está viviendo algo de moda, pasajero, y tarde o temprano esa relación se pierde. Ahora vemos en esta porción de la palabra la omnisciencia, o sea, el Señor lo sabe absolutamente todo. Y Él dice, sabiendo Jesús, en el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. De ahí que tenemos que tener un especial cuidado, no solo con lo que decimos, sino también, mis hermanos y amigos, con lo que pensamos. Porque el Señor lo sabe absolutamente todo. Entonces, una persona no puede estar diciendo en su boca, en su comunicación algo, pero realmente teniendo en su mente, en su pensamiento, en su corazón, algo totalmente diferente. Porque el Señor ya lo sabe. Mire, el Señor ya sabía que ellos estaban murmurando. Y murmurar es ¿qué? Como hablar pasito, por allá, por debajo de cuerda. Y el Señor ahí mismo los confronta y les dice, esto los ofende. O sea, lo que acabamos de hablar los ofende. Para que el Señor dijera eso era porque tenían una actitud de pronto muy particular, hasta de pronto agresiva, como quien dice, pues, ¿cómo viene a decir algo así? Pero eran las palabras del Señor Jesucristo a esas personas que tuvieron un privilegio grande, y era de estar ahí escuchándolo a Él. Nosotros hoy nos llega la palabra de Dios, hay unos espacios, hay unos tiempos dados por Dios para compartir de su palabra, y a veces vemos personas que tienen una misma actitud. Las cosas del Señor muchas veces los ofenden, no quieren escuchar lo que el Señor les dice a ellos. Y dice el versículo número 62, pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, les estoy hablando, dice el Señor Jesucristo, de lo que soy yo, y se ofenden. O sea, ante esa realidad doctrinal dada por el Señor, una promesa, algo dado por el Señor de que Él es el pan de vida, y se ofenden, y entonces, ¿qué han de ellos de entender entonces? ¿En qué han de creer cuando les diga el propósito por el cual el Señor vino? Que tiene una vida, que va a ser crucificado, muerto, sepultado, que va a resucitar y que luego va a ascender. Entonces, hermanos, si no creyeron lo uno, pues menos van a creer lo otro. Por eso el Señor ahí les dice, pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero.
si no están dispuestos a creer lo que les estoy diciendo ahora, entonces menos van a estar dispuestos a creer lo que viene después. La vida alrededor de la vida cristiana, o sea, los aspectos que giran alrededor de la vida cristiana, requieren creer. La palabra de Dios nos va mostrando poco a poco, paulatinamente, las verdades bíblicas, y la persona, hermanos, puede volverse un creyente fortalecido o puede ser un incrédulo total, porque se pone en la posición de creer algo, sí, pero algo no. Hermanos, si la palabra de Dios nos lo dice, pidámosle al Señor que nos dé esa claridad, ese entendimiento, pero que se fortalezca nuestra fe en creer, porque es requerimiento que esas palabras de vida eterna sean creídas, ¿sí? Asimiladas, vueltas parte integral de su vida. No son simplemente oír, no, hay que volverlo una realidad bíblica en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, el Señor le aclara a este grupo de personas y nos aclara a nosotros lo que realmente son las cosas y los temas de esa palabra de vida eterna. Y dice en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, ¿sí? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Se requiere pues que el creyente tenga el Espíritu Santo, que habite el Espíritu Santo en la vida de ese creyente para poder recibir y entender las palabras de vida eterna. Porque si no, esa persona es un hombre natural, puede ser un hombre carnal. No, o sea, se requiere que sea esa persona un hombre espiritual para poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros, que son palabras de vida eterna. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿sí? Sus mandamientos. Miren, mis hermanos, el propósito de Dios a través de todo lo que hay en la palabra es que podamos ser salvos, que seamos salvos, que podamos entender que es a través de nuestro Señor Jesucristo que el ser humano tiene una oportunidad, pero es creyendo, tiene que creer. Son palabras de vida y son espirituales, ¿sí? La carne para nada aprovecha, o sea, la carnalidad nos hace volvernos en cierta forma aferrados a aquello que no perdura, ¿sí? Hay unas necesidades del ser humano, pero cuando estamos caminando en los caminos del Señor sabemos que el Señor se ocupa de todas y cada una de nuestras necesidades, pero no se puede volver, ¿sí?, lo prioritario esas cosas materiales, porque ¿quién es el que realmente ocupa el primer puesto en su vida? Realmente es el Señor Jesucristo lo primero para usted, porque si es así, usted vive su vida conforme a lo que Él le manda. Está confiado, tranquilo, esperanzado, cree en su mensaje, cree en su doctrina, cree en sus enseñanzas, dadas a través de la palabra siempre. El versículo número 64 nos dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Le dice el Señor Jesucristo a todo ese grupo y les dice, pero hay muchos, algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, ¿sí? Muchos de ustedes no creen. Él ya lo sabía, el Señor ya lo sabía. No solamente quiénes no creían, quiénes eran los incrédulos, sino que el Señor sabía quién le había de entregar. ¿Por qué? Porque entre los apóstoles y entre todos esos discípulos estaba Judas Iscariote, ahí se está refiriendo. Y dice el versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. O sea, es por la voluntad del Padre que nosotros llegamos a la palabra, ¿sí? Que llega ese conocimiento. Es por la voluntad del Padre. La salvación, mis hermanos, es dada por la gracia y es para todos. Pero ojo, no todos la van a recibir. La salvación es para todos. El Señor coloca alrededor de los seres humanos una cantidad de cosas. Una iglesia cerca, un amigo que es cristiano y invita a la iglesia, una emisora, un periódico. Hay cantidad, ¿sí?,
de herramientas, de situaciones que el Señor usa para llamar a sus hijos, para llamar y a todo aquel que en Él cree. ¿Sí? Le dio la potestad a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay muchos que quieren endurecer su corazón, pero ahí están. Por eso es que es tan importante, mis hermanos y amigos, compartir siempre el Señor, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Compartir y hablar del Señor es una verdadera delicia. Saben que hay muchas iglesias con muchos cristianos incrédulos. Eso es increíble. Yo analizaba con relación a eso y un cristiano, ¿cómo puede ser incrédulo? Entonces no es cristiano. ¿Por qué? Pues porque ya creyó en el Señor. Pero alrededor de las iglesias definitivamente hay cantidad de personas que se dicen ser cristianos, pero realmente no tienen una relación personal con el Señor. Hoy es un momento importante para que usted reflexione y piense si realmente usted tiene una relación personal con nuestro Señor. Porque alrededor del Señor Jesucristo habían muchas personas, muchos discípulos, muchas personas que iban ahí, pero Él los confrontó y les dijo, pero hay muchos, algunos de vosotros que no creen. Y les dice, y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. O sea, la voluntad de Dios es por su gracia, por su amor, que la palabra llega a las personas. El Señor llama y el creyente obedece. Si el Señor llama y la persona no obedece, entonces le está diciendo al Señor, no, yo no lo necesito, yo estoy apartado. Y no quieren. Pero la misericordia de Dios siempre va a estar ahí. ¿Hasta cuándo? Todo tiene un fin. Y es ahí, mis hermanos y amigos, donde tiene que haber una decisión definitiva en seguir, obedecer, permitirle al Señor ser su Señor y Salvador. Que entiendan que el Señor Jesucristo es nuestro Dios, que tiene el poder para salvarnos y para perdonar nuestros pecados. Y es dado solamente a Él. Es solamente dado a Él. El propósito de Dios, entonces, mis hermanos, es nuestra salvación. Lo vimos en 1 de Timoteo. En el capítulo número 2, los versículos 3, 4 y 5, miren lo que nos dice. Voy a permitir leerles. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 dice, es una exhortación hacia la oración dada por Pablo a Timoteo. Lo vimos en el estudio de Timoteo que hicimos. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Sí? La oración. Y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos. Mis hermanos, el propósito de Dios es que todos, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo a morir en una cruz del Calvario, por todos y cada uno de los que la reciben. Dice, y que vengan al conocimiento de la verdad. Claro, la verdad bíblica, que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para que ya sabiendo la verdad puedan tomar una decisión, ¿sí?, de acuerdo a lo que hay ese convencimiento, ¿sí? Y que puedan colocar sus ojos solamente en nuestro Señor Jesucristo, que lo que antes hacían que no le agradaba a Dios, lo sacan para afuera, ¿sí? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que empezar a tener claro ese conocimiento de la verdad para poder sacar de nuestra vida lo que no nos conviene, lo que nos aleja de Dios, lo que no nos permite ser salvos. Y el versículo número 5 de esa 1 de Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué maravilloso es poder meditar en partes donde es el Señor Jesucristo el que nos está enseñando, pero que ya vimos enseñanzas dadas por Pablo y vemos inmediatamente, mis hermanos, la obra del Espíritu Santo, guiando a un hombre como Pablo para instruir una iglesia y para instruir a la iglesia de hoy. ¿A través de qué? De su santa y divina palabra, mostrándonos en quién realmente es que debemos de creer. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso esas palabras de vida eterna, entonces, mis hermanos, requieren que haya el creer. Son para el que cree.
Ahora, esas palabras de vida eterna son también, y se requiere, pero son para el que le sigue. O sea, hay que estar dispuesto a seguirle. Total. Y miren lo que nos dicen los versículos 66 en adelante en San Juan. Juan, capítulo 6, versículo 66 en adelante dice: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde ese momento, cuando se vieron confrontados, los ofendió lo que escucharon. ¿Sí? Se vieron confrontados. No, eso es una palabra muy dura. ¿Quién va a creer eso? No, yo no quiero seguir siendo discípulo de alguien que está diciendo eso. Es lo que dijeron ellos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, o sea, se fueron a lo que estaban haciendo antes. Volvieron a su religiosidad. ¿Sí? Es increíble, hermanos, poder ver personas que caminan en el Evangelio, ¿sí?, en su vida evangélica, basados en la palabra de Dios, y que en un momento determinado toman la decisión de abandonar su fe, de abandonar su convicción y regresar a lo que hacían antes. Es una locura, pero pasa. Hemos visto personas que vuelven a su religiosidad, a lo que hacían antes, a su idolatría, a seguir adorando imágenes, estampitas, muñequitos, prendiéndoles velas, haciéndoles oraciones, inclinándose, sabiendo de antemano, mis hermanos y amigos, que ya conocen la verdad, que conocen, que escucharon lo que el Señor dice en su palabra, pero aún así quieren seguir siendo rebeldes. Acá el Señor entonces dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. El versículo 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Como quien dice, este es el momento. ¿Queréis acaso iros vosotros? Le dijo a los 12. A los 12, es increíble, mis hermanos. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es el futuro de una persona, mis hermanos y amigos, que se aparta de los caminos de Dios? ¿Cuál es el futuro de una persona que niega al Señor Jesucristo? ¿Cuál es el futuro de una persona que saca al Señor Jesucristo de su vida? Es un futuro terrible. Es un final de muerte. Más aún, hay personas que se van y se llevan consigo a otras personas de la misma congregación. Muy parecido, porque es que es contagioso. Es contagioso. Total, la apostasía se vuelve algo contagioso. Es lo mismo que le pasó en el cielo con Satanás. En su mentira, en su envidia, en su orgullo, contagió a la tercera parte de los ángeles. Y fueron de perdición. Para él y todos ellos fue de perdición. El Evangelio entonces, mis hermanos, se predica y se enseña fielmente y verdaderamente, conforme a lo que la palabra nos manda. No es entonces la palabra de Dios acomodándose a las necesidades o a los pensamientos de las personas humanas, ¿sí? No es acomodándose, no, mis hermanos. Es el hombre, o sea, el creyente, realmente rindiéndose y humillándose a Cristo, a su evangelio, a lo que el Señor le dice a través de su santa y divina palabra, a su mensaje, a sus enseñanzas. Es el ser humano tomando decisión a realmente darle especial interés a los mandatos dados por el Señor a través de la palabra, no es más, obedeciendo los estatutos dados por Él. Por eso el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, hace la voluntad de Dios y no la propia. Acá, para el Señor Jesucristo, claro, Él tiene ese conocimiento y esa omnisciencia. Y ojo, mis hermanos, a los que se fueron, Él no los llamó. No, se fueron. Pero mire, dijo entonces Jesús a los 12, o sea, ¿a quiénes les está hablando? A los que se quedaron. ¿Quieres acaso iros también vosotros? Y lo dice con mucho amor, con mucha paciencia, como quien dice, es el momento de decisión. Constantemente
nos vemos sometidos a eso. Usted tiene que tomar una decisión. O sigue los caminos del Señor, obedece lo que dice en su palabra, o de repente se ve sometido en algún momento a decir, me voy, abandono la fe. Qué pesar eso. Cuando pasa ese tipo de cosas es triste. Y aquí vemos algo maravilloso, y es que el Señor no retiene a nadie contra su voluntad. Nuestras iglesias no se retiene a nadie. Las personas que nos congregamos alrededor de la iglesia es porque tenemos en común, nos identificamos, pertenecemos al Señor Jesucristo y entendemos que el Señor nos ha dado un sitio para podernos congregar, para fortalecer y edificar nuestra fe y crecer y construir esa edificación espiritual a través de su santa y divina palabra. Esa es la razón de ser por la cual estamos al interior de la iglesia, y afuera de la iglesia es porque el Señor nos permite salir, predicar, compartir y enseñar su palabra, su mensaje, un mensaje de esperanza, de amor, de saber que hay una vida eterna, y en eso no debemos de desfallecer nunca, pero debemos de saber y entender que nosotros no podemos retener a nadie. El Señor Jesucristo acá, a los que se fueron, y los que se quedaron sí los confrontó. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Es el momento propicio, ¿sí? Es una decisión entonces personal, irse o quedarse. Pero qué importante es que si decidimos quedarnos, realmente seamos fieles, seamos dignos soldados del Señor Jesucristo, como lo hemos visto en el estudio que hemos hecho con Timoteo. El soldado de Cristo, fortalecido en la gracia que es en Cristo Jesús, con el ánimo, con las ganas, sintiendo y viendo la necesidad de un mundo actual que necesita el Señor Jesucristo. Lo vemos día a día. Es maravilloso saber que el Señor Jesucristo nos muestra algo que es útil para cada uno de nosotros. A través de este Evangelio de Juan, es maravilloso. Pero debemos de saber que absolutamente a nadie se retiene. El Señor no lo hizo. No tenemos por qué hacerlo nosotros. Ahora miren lo que dicen los versículos 68 y 69, mis hermanos. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? ¿Para dónde nos vamos a ir? Pues no vemos. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, tú tienes la guía perfecta. Nos has dado la guía perfecta. Nosotros tenemos la guía perfecta, mis hermanos. En primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 3, dice el apóstol Pablo ahí, en el capítulo 6, versículo 3, lo vimos, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Hermanos, qué maravilloso es poder ver que estudiamos Timoteo, pero que acá el Señor nos está mostrando a través de su palabra cómo el apóstol Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿Para dónde más? Si es que nosotros ya vimos que tú tienes palabras de vida eterna. O sea, ellos realmente, hermanos, tenían una relación con el Señor. Qué bendición, andaban con Él. Vieron todo lo que el Señor hacía. Sus milagros, todo. Por eso es necesario tener esa relación personal con el Señor. Y miren lo que dice el versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el resultado entonces, mis hermanos, de tener una verdadera relación personal con el Señor Jesucristo. El poder saber y entender cómo es que Él nos cuida, nos protege, nos abastece, nos alimenta a través de su palabra. Todos los días, permanentemente. Por eso tiene que ser una comunión diaria.
Por eso, cada vez que lo conocemos más, ¿cómo? A través de su palabra, vemos realmente en nuestra vida, alrededor de nuestra familia, su cuidado, alrededor de la economía, de la salud. Qué maravilloso es ver cuando alguien que estaba enfermo, hemos orado y el Señor lo bendice a esta familia. Y llega la mamá y están los hijos esperando a su mamá y pueden estar contentos y felices y le dan la alabanza, le dan la gloria a nuestro Señor. Porque es el Señor el que ha cuidado la salud de esa persona y ha permitido que regrese al hogar. Lo experimentamos esta semana con nuestra hermana Leticia. Y el Señor nos permitió estar en el momento en que ella llegó de la clínica fortalecida, confiada en el Señor. Y subimos una loma, un sitio que hay muy empinado para poder llegar hasta su casa. Quitamos la pipeta de oxígeno y subió entera. Y cantamos un himno mientras íbamos subiendo. Y así mismo alrededor el Señor provee cantidad de cosas, de trabajo. Miren, nada más mis hermanos y amigos, alrededor de la obra que se está haciendo de construcción en nuestra iglesia, Cristo Vive, hemos visto la mano de Dios, cuidándonos, permitiéndonos que todo vaya saliendo bien. Ya estamos próximos a podernos congregar nuevamente. A partir del próximo domingo estaremos nuevamente en la iglesia, en el local, en este sitio de congregación, para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Y hemos de seguir entonces firmes con el Señor. Por eso cuando le conocemos más y más, vemos su poder. Miren, una de las niñas del Club de Valores en algún momento me preguntaba: Luisca, ¿y usted cómo sabe que el Señor lo cuida? Y yo, pues, ¿cómo sé que el Señor me cuida? Porque mi relación con Él es firme, constante. ¿Y usted cómo sabe que el Señor le guía? Pues muchachita, porque constantemente estamos pidiéndole a Él dirección y todas las cosas sabemos que van conforme a su santa y divina voluntad. ¿Y usted cómo sabe que el Señor lo sustenta? Pues ¿cómo sé que el Señor me sustenta? Porque yo veo sus bendiciones permanentemente. Sí, yo me ocupo en las cosas del Señor y el Señor se ocupa de nuestras cosas. Yo estoy tranquilo, confiado. Quiero hacer su voluntad, quiero ser obediente. Y esa es la lucha de cada creyente. Me preguntaba también: ¿y usted cómo sabe que Dios está aquí? Hermano, ¿usted sabe que Dios está con usted? ¿Tiene usted una convicción definitiva? ¿Realmente usted ha decidido seguirle al Señor? Porque si hay esa comunión y esa armonía, yo estoy totalmente seguro, mi hermano, mi amigo, que usted sabe que Dios está con usted. Y Dios está aquí. Cantamos un coro que es muy bonito, que dice: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando Él me puede oír y le puedo tocar a mi lado en este mismo instante, le siento. El Señor nos cuide y nos guíe. Por eso, mis hermanos, la convicción que muestra aquí el apóstol Pedro es maravilloso. Si nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a ese punto es que tiene que llegar la persona. Por eso estas palabras de vida requieren que realmente estemos siguiéndole y viviendo. Qué triste, mis hermanos, es estar apartado de los planes de Dios. Es insensato totalmente. Hay muchas personas que dicen que quieren tener nuevas experiencias, que quieren conocer otros estilos y formas de vida, que quiero probar esto o aquello. Mis hermanos, dejan la fuente de vida eterna, dejan la palabra, dejan de obedecer para decidir tomar un camino de perdición, un camino de muerte. Eso es una decisión insensata. No seguir al Señor Jesucristo es locura, se le zafó un tornillo a la persona que decide hacer eso, se enloqueció. Por eso todo aquello que nos impida seguir al Señor Jesucristo, hay que identificarlo y sacarlo de nuestro portafolio. Lo que sea, hermano, usted debe identificar eso.
porque usted debe estar firme siguiendo al Señor, tomando en cuenta lo que Él le manda, edificándose, llenándose de su palabra todos los días, como lo hemos compartido y se lo decimos permanentemente, leyendo la palabra de Dios, orando, reconociendo nuestros pecados delante de Él, arrepintiéndonos, confesándolos, para que podamos tener ese perdón de Dios y poder estar en armonía, en paz con Él, porque donde hay pecado, ahí no está Dios. No haga inventarios, no almacene, no, esté al día, porque el Señor viene pronto. Y ahí el Señor les decía, si les estoy diciendo esto, pues más aún, entonces si les dijera, ¿sí? ¿A dónde estaba primero? ¿A dónde ha de subir el Hijo del Hombre? Nosotros ya tenemos ese conocimiento, pero también sabemos que el Señor viene por su iglesia. Si el Señor viene por su iglesia hoy, ya en este momento, usted está preparado. Eso es algo que es fundamental para todo creyente, estar listo y preparado. Asimismo, mis hermanos, el texto nos muestra algo, y es que toda la palabra, todas esas palabras de Dios son dadas por la voluntad de Dios. Todo, absolutamente todo es por la voluntad de Dios, porque Él en su omnisciencia y en su omnipotencia, hermanos, es que es la soberanía de Dios. Y miren lo que nos dicen los versículos 70 y 71. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Se refiere ahí a Judas Iscariote. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. O sea, dentro de ese grupo, de ese conjunto íntimo, aún dentro de ese grupo, el Señor sabía que había una persona que aún andando con Él, ¿sí? Andaba con Él, pero realmente esa persona no cumplía, no le creía, lo seguía por un interés. Qué triste que haya un interés terrenal para que una persona esté siguiendo al Señor o perteneciendo a un grupo eclesial. No, nosotros somos todos siervos al servicio del Señor, somos herramientas útiles. Por eso nos debemos de limpiar para poder estar y ser aceptos delante de Dios, para poder ser usados por Él. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Hermanos, el Señor conoce nuestros pensamientos. Él lo conoce absolutamente todo. Él conoce nuestro corazón y nuestras intenciones. El Señor ya sabe quiénes son sus hijos. Él ya sabe quiénes son sus hijos, total. Y al Señor no le podemos mentir. Más aún, mire lo que nos decía en el versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Total, no escapa absolutamente nada al poder de Dios, a su soberanía, a su voluntad. Por eso la persona tiene que entender que no hacemos nuestra propia voluntad, sino que hacemos la voluntad de Dios en todo aquello que marca nuestra vida, ¿sí? Todo, absolutamente todo lo que marca nuestra vida. Asimismo, nos da a entender acá el Señor, y lo podemos ver, es que no hay iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta. Cuando el Señor dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, o sea, fueron escogidos directamente por el Señor. Y uno de vosotros es diablo. Uno de vosotros es diablo. No hay una iglesia perfecta. El Señor permite que haya ese crecimiento. Y pueden haber personas definitivamente que están con intereses totalmente contrarios. Por eso, mis hermanos, no se aleje o abandone la fe, su fe, por el mal testimonio de una persona. No es motivo, porque el Señor permite. El Señor permite que crezca el trigo y la cizaña, juntos. ¿Sí? Pues que esa es la misericordia de nuestro Señor. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, es el amor de Dios diciendo, proceda al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la oportunidad va hasta el fin. Cuando nosotros miramos alrededor, la edificación espiritual de una persona, ese proceso de santificación es progresivo. Habrá pecado, sí, pero Él dice, ojo, arrepiéntase, confiéselo. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es por la voluntad de nuestro Señor, mis hermanos. Así pues, mis hermanos y amigos, las palabras de vida eterna de nuestro Señor son para el que las cree. Definitivo. Conclusión, es para el que las cree. Y asimismo, estas palabras de vida eterna plasmadas en la palabra de Dios, en la Biblia, son para el que realmente está dispuesto a seguir al Señor Jesucristo, a obedecerle, a alabarle, a glorificarle en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, a instar, a compartir. Es necesario, mis hermanos, que haya realmente ese avivamiento, esa necesidad en nuestra mente, en nuestro corazón, de compartir estas palabras para con todos y cada uno de los miembros de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, nuestros conocidos. Si el Señor nos ha permitido que el local de la Iglesia Bautista Cristo Vive ya sea más grande, ¿sí? Es para que ese sitio albergue a todas esas personas que necesitan del Señor Jesús, necesitan el Evangelio del Señor Jesucristo, sus enseñanzas, y habrán decisiones, pero las decisiones las tomarán ya cada persona, pero tienen que escuchar, y que el Señor nos dé la sabiduría, el entendimiento, para siempre hablar conforme a lo que dice la palabra de Dios, y no más. Hemos de estar firmes, constantes, fieles. Estemos orando para que el Señor cada vez sea abriendo puertas, para que podamos ir y compartir de su santa divina palabra. Y sepamos que todo lo que hay acá es dado única y exclusivamente por la voluntad de Dios. El Señor nos permite hacer cosas solamente porque Él quiere que las hagamos. Y nos fortalecemos en la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo maravilloso de predicación y de meditación de tu santa y divina palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque a través de tu palabra entendemos y vemos tus enseñanzas, Señor, día a día, que son vivas y aplicables a nuestras vidas, a nuestro entorno, a la realidad que estamos viviendo, Señor. Gracias porque entendemos que estas palabras maravillosas debemos de creer firmemente en ellas. Permítenos, Señor, tener siempre esa fortaleza para seguirte, y que en nuestra mente, en nuestro corazón siempre esté firme que todo es por tu santa y divina voluntad. Te pido, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, ¿sí? Pongo delante de ti la vida de todos y cada uno de ellos, su vida material, su vida espiritual, Señor, primeramente. Dales la salud a los hermanos que puedan estar enfermos. Provee de un trabajo a aquellos hermanos que de pronto no tienen un trabajito para la subsistencia propia y de sus familias, Señor. Dales a los padres y a las personas, a toda la sabiduría para poder guiar a sus hijos a través del camino que tú has trazado para todos y cada uno de nosotros. Y permítenos, Señor, siempre estar firmes y fieles a ti. Gracias pues por tu inmenso amor, por tu misericordia y por el cuidado que vemos día a día, Señor. Y te pido que tu paz y tu amor sea alrededor de todos y cada uno de mis hermanos. Es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Confiamos en el Señor entonces. El próximo domingo ya estemos congregados en la Iglesia Bautista Cristo Vive. Prepárese, estemos en comunicación y que el Señor los bendiga. Recuerden estar atentos a hacer su devocional diario, su lectura de la palabra de Dios.
y a las actividades de la iglesia. Los días miércoles a las 7 de la noche tenemos el culto de oración, estudio bíblico, y el servicio dominical a las 10 de la mañana. Que el Señor los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Chao. Le damos gracias al Señor por la meditación de nuestro hermano Luis Carlos. Que el Señor sea bendiciéndonos a todos por esta hermosa enseñanza. Y les invito, antes de finalizar, hermanos, a entonar un canto para alabar y glorificar nuestro Dios, y luego terminamos con una palabra de oración. Hermanos, entonces vamos a finalizar con una palabra de oración para que el Señor sea bendiciéndonos en el transcurso de esta semana que comenzamos. Oremos. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por todas las bendiciones, Señor, que te hemos recibido en este día. Gracias, Señor, por la meditación de tu palabra, por la enseñanza en la Escuela Bíblica Dominical con nuestro hermano Alex Gaviria, y también por la meditación de la palabra con nuestro hermano Luis Carlos, Señor, que tú seas bendiciéndolos y dándoles sabiduría, Padre Celestial, y que nosotros también, Padre amado, podamos atesorar todas estas enseñanzas que te dan la honra y la gloria, y que nos muestras qué es lo que tú quieres para nosotros. Te damos las gracias, pues, por este tiempo que hemos podido estar congregados, Señor, en forma virtual, y que esperamos que el próximo domingo podamos reunirnos nuevamente en la iglesia, Padre Celestial, como lo tenemos por costumbre, Padre Celestial. Que seas bendiciendo a estos trabajadores, Señor, que se han esforzado para tratar de cumplir en el tiempo estipulado, Padre amado. Señor, en tus manos encomendamos pues nuestras vidas. Bendícenos en el transcurso, en las actividades de esta semana, Padre Celestial, en el resto de este día, Señor. Que tu amor y misericordia estén siempre con nosotros, Padre amado. Te adoramos y te alabamos y te damos las gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un buen resto de día, y con la ayuda del Señor, el próximo domingo nos volveremos a ver. Bendiciones, hermanos.